Nos presentan a una paciente que parece presentar un asma persistente leve, dado que está con tratamiento con corticoides inhalados a dosis bajas y beta-agonistas a demandas. Acude a urgencias por una crisis asmática. Siempre que nos presente una crisis asmática debemos evaluar su gravedad. La crisis asmática puede oscilar desde una banalidad que se trata con una simple intensificación del tratamiento inhalatorio a un fenómeno de extrema gravedad que requiere intubación y es potencialmente letal. Para clasificar la gravedad del asma nos fijaremos en datos espirométricos, datos clínicos y datos gasométricos. En nuestro caso clínico solo nos dan parámetros espirométricos y clínicos. Con respecto a la espirometría, en una crisis asmática no es viable realizar una espirometría completa porque el paciente no está en condiciones de colaborar. Así que lo que se realiza es el pico de flujo. El pico de flujo es el mejor parámetro para valorar la gravedad de una crisis asmática, pero tiene un problema. Requiere comparar el pico de flujo actual con el pico de flujo habitual del paciente, que no suele ser conocido. En este caso no es así y nos dicen que presenta un 65% respecto a su habitual. El pico de flujo clasifica las crisis en leve, moderada o grave. Se considera leve si tiene un pico de flujo mayor o igual al 80% de su habitual, moderada entre 60 y 80% y grave por debajo del 60%. Luego nos encontraríamos ante una crisis moderada por parámetros espirométricos. Con respecto a la clínica, clasificaremos las crisis asmáticas en función de muchos parámetros. Los más importantes y que no debemos olvidar son la disnea, la capacidad de hablar que muestra el paciente, la presencia de taquicardia o taquipnea, el uso de musculatura accesoria y, por último, consideraremos la presencia de sibilancias. Existen múltiples parámetros más que se pueden utilizar y que tienen importancia, pero de cara al MIR nos basta concentrarnos en estos pocos. La disnea con el ejercicio supone crisis leve. La disnea mientras se habla supone una crisis moderada. Y la disnea en reposo, sin ningún tipo de actividad, ni siquiera hablando, supone ya una crisis grave. Ojo, aunque la disnea es un parámetro subjetivo, para clasificar la crisis de asma tiene que ser lo que el médico evidencie. En este caso, el paciente viene refiriendo disnea de reposo, luego debería ser una crisis grave. Sin embargo, el resto de parámetros clínicos no sugieren una crisis grave. El médico no ve al paciente con disnea en reposo, sino que le hace una historia y hablando el paciente no está disneico. Luego, en el contexto de crisis asmática, debemos interpretar disnea no como la sensación subjetiva del paciente, que puede estar exagerada por el trabajo respiratorio, sino como la impresión del médico, cuánto trabajo respiratorio tiene, si es posible hablar con él, etc. La capacidad de habla del paciente es también definitoria. Si el paciente es capaz de hablar párrafos, la crisis es leve. Si el paciente completa frases aisladas, la crisis será moderada. Si el paciente solo es capaz de completar palabras, la crisis será grave. La taquicardia también es un parámetro para clasificar la gravedad de las crisis asmáticas. Taquicardias menores a 100 latidos por minuto aparecen en las crisis leves. Taquicardias entre 100 y 120 en las crisis moderadas y más de 120 en las crisis graves. La taquipnea también ayuda a definir la gravedad de la crisis. Por debajo de 20 respiraciones se considera crisis leve, entre 20 y 30 respiraciones por minuto moderada y más de 30 respiraciones crisis grave. Ojo, porque en ocasiones la ausencia de taquicardia o de taquipnea supone incluso mayor gravedad. Si el paciente presenta bradicardia, no es que esté bien, todo lo contrario, está inestable hemodinámicamente
y es una crisis extremadamente grave que requiere ventilación mecánica. Si el paciente no presenta taquipnea sino bradipnea, frecuencia respiratoria por debajo de 12, no es que esté bien, sino que tiene fatiga muscular y por tanto es un criterio de ventilación mecánica. Así que la bradicardia y la bradipnea son criterios de extrema gravedad de la crisis asmática. El uso de musculatura accesoria también ayuda a clasificar la crisis. Cuando no hay uso de musculatura accesoria, se considera que la crisis es leve. Si hay uso de musculatura accesoria, se considera moderada, y si hay movimientos paradójicos o disociación toracoabdominal, se considera que es grave. Las sibilancias también ayudan a la clasificación de la gravedad del asma. Aparecen sibilancias aisladas en las crisis leves, sibilancias abundantes, dispersas en las crisis moderadas y sibilancias intensas en las crisis graves. Ojo, porque la ausencia de sibilancias también es un dato de extrema gravedad. Revela obstrucción tan intensa que el aire no puede salir del pulmón y por tanto no hay sibilancias. Volviendo a nuestro caso, el paciente refiere disnea de reposo, pero como la refiere y no la objetiva el médico, no lo vamos a considerar criterio de gravedad. El paciente muestra taquicardia y taquipnea, pero sin especificar la cuantía. Luego sugiere como poco crisis moderada. El paciente tiene sibilancias intensas, luego tiene una crisis como poco moderada. El tratamiento de las crisis asmáticas solo muestra diferencias entre la crisis leve y la crisis moderada o grave. Luego no tiene importancia práctica decidir si este paciente es una crisis como poco moderada o ya entra en grave. Una crisis leve se trata con beta agonistas inhalados, 4 inhalaciones y ver si responde. Una crisis moderada o grave requiere un tratamiento mucho más agresivo. Beta agonistas inhalados o nebulizados en función de la necesidad del paciente. Corticoides intravenosos. Oxigenoterapia si el paciente muestra saturaciones bajas, aunque se recomienda usarla en cualquier caso para evitar la fatiga ventilatoria. Y se debe evaluar la necesidad de antibioterapia si el paciente muestra datos de infección respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica si el paciente tiene datos de extrema gravedad o datos de fatiga muscular. Hemos mencionado que para la clasificación de la gravedad del asma también se pueden usar datos gasométricos, aunque no figuran en el caso clínico y no nos ayudaban. La presencia de hipercapnia es un criterio de extrema gravedad y de necesidad de intubación en el paciente asmático, pues revela fatiga muscular. La presencia de normocapnia es un criterio de alarma. Un paciente con normocapnia tiene una crisis grave y se está fatigando. Requiere vigilancia intensiva porque probablemente acabe requiriendo intubación si desarrolla hipercapnia.